Amén. También le pido por favor este mensaje, lo que yo voy a enseñar, porque le voy a enseñar. Es bien importante que, hermanos, y podemos ponerla, vea los dos anteriores estudios que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Así que son dos partes que estuvimos hablando 2 miércoles para que usted pueda entender de todo esto que estamos hablando. Pero en sí, hermanos, lo que vamos a hablar y lo que hemos dicho y lo que yo le voy a enseñar esta noche no es para las personas no creyentes, esto es para los creyentes. ¿Por qué razón? Porque una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer es recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Él produce el nuevo nacimiento, nos sella con el Espíritu Santo. Pero después de eso, ¿se acuerdan que el Señor le dijo a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, sino que se quedaran en Jerusalén y que ellos iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo? Entonces dice que cuando ellos reciben ese bautismo recibirían poder. Y entonces me seréis testigos, dijo, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces entendemos que el bautismo del Espíritu Santo es el próximo nivel. Después que una persona aceptó a Cristo como Salvador personal, tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo. La evidencia inicial, la primera evidencia que tú has recibido el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en otras lenguas. Glosas, ¿se recuerda lo que estuvimos enseñando que es una glosa? Por eso le pido que vaya y reescuche esos estudios para que entienda la diferencia, lo que es una glosa. Esa es la evidencia inicial. Pero hoy yo le voy a hablar de las otras evidencias, porque es importante que nosotros tengamos el bautismo del Espíritu Santo. Porque aquí viene también cuando hay muchos hermanos que me dicen, hermano, yo quiero servir al Señor en la iglesia, pero no sé cómo servir, no sé en qué manera, no sé en qué área. Entonces este día yo te voy a explicar lo que el Espíritu Santo nos da a nosotros para poder ganar al mundo para Cristo y para poder también trabajar en la iglesia del Señor. ¿Puedo tener un amén esta noche? He preparado unas páginas, pero como algunos hermanos les avisamos a través del grupo de la iglesia, no son muchas, así que yo pedí por favor que si usted tiene acceso al internet, la bajara, viniera preparado. Pero si usted no tiene internet, Daisy tiene unas páginas ahí preparadas, como digo, no son muchas, pero si usted tiene inclusive un smartphone ahorita mismo, usted puede entrar a la página web de la iglesia y donde dice recursos, ahí está la página, la puede bajar a su teléfono y pueda verla. Pero recuerde este día, esa página solamente es una guía y quizás alguno de ustedes ya lo tenga también, porque este estudio lo hicimos años atrás, entonces quizás ya lo tenga. Pero si no, esta noche no alcanza página, pues esto no lo vamos a poder ver en un solo momento y no nos iríamos a las 12 de la noche este día, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir a las 12? ¿Verdad que? Amén, hacemos vigilia, ¿verdad? Amén. Bueno, hoy sí, va. Amén. Pero recuerde que dijeron que tiene que estar a las 10 porque le van a llamar. No está a estar en problemas. Amén. Bien, entonces recuerde, si no alcanza, pues la próxima semana puede traerla, la puede bajar de la website de la iglesia y ahí va a estar. Bueno, hermanos, vamos a ir a hablar este día, hermanos, sobre las diferentes evidencias del Espíritu Santo, o como se conoce también como los dones del Espíritu Santo. Ahora, yo quiero comenzar, hermanos, en primer lugar, explicándole esta palabra, que es un don. Usted ha escuchado que en la iglesia, y quizás usted al leer la Biblia, se habla de la palabra don. Básicamente viene de la palabra griega carisma. He escuchado que a veces dicen esta persona es carismática o esta persona tiene carisma. Lo que significa esa palabra simplemente significa un regalo gratis, un favor que uno recibe sin merecerlo, una gracia divina, un regalo espiritual. Ese es un don. Ahora, esto le llamamos don en nosotros porque no es algo que nosotros generamos, sino que es un regalo que viene de parte de Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Es un regalo que viene de parte de Dios y es para todo aquel que ha nacido de nuevo. Ahora, pero ¿por qué razón? Escúcheme bien, ¿por qué razón Dios le dio a la iglesia esos dones? Pues hay razones principales por las cuales Dios se la dio. ¿Y por qué se la dio? Porque la labor de la iglesia, hermano, no es una labor muy fácil, es una labor bien complicada. Y es una labor, escúcheme bien, que no tenemos que elaborar o hacer las cosas en la carne. Amén.
O sea, que no tenemos que cantar y tocar instrumentos en la carne, no tenemos que predicar en la carne, no tenemos que ministrar en la carne. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene que tener el sabor o el toque del Espíritu Santo. Es algo que a nosotros no se nos tiene que olvidar. Por eso es la necesidad de los diferentes dones que hay. Para hacer nuestra labor en esta tierra necesitamos facultades espirituales. El otro día, aquí a la vuelta, donde uno sale, hay un artículo del Western Australia. Yo no sé cuántos han tenido la curiosidad de detenerse y leer lo que dice ahí. Yo lo estuve leyendo un poquito y se me pararon los pelos. El hombre que está escribiendo ahí no es cristiano, pero está viendo y está diciendo que la iglesia va a atravesar tiempos oscuros y que los creyentes de hoy en día no nos estamos dando cuenta de los tiempos peligrosos que estamos pasando. Y que la iglesia necesita líderes fuertes porque vienen tiempos peligrosos para la iglesia. Escuchen bien, el mundo lo está diciendo. Ahora, por esa razón la iglesia hoy más que nunca tiene que volver a esto. Así como el otro día yo explicaba, parecería que el bautismo del Espíritu Santo se ha vuelto algo que ya pasó de moda. Se parecería que eso de hablar lenguas es algo que ya pasó de moda. Pero yo le digo, con las cosas que están a punto de pasar en el mundo, es necesario que la iglesia recupere el lado espiritual. Que no solamente nos movamos en la parte de la carne nada más o en la parte del intelecto, sino que necesitamos movernos en este lado espiritual. Entonces, por esa razón, la iglesia necesita entrar a ese nivel. Por ejemplo, leamos lo que nos dice 2 Corintios capítulo 10, versículo número 4. Dice, porque las armas de nuestra milicia, dice, ¿son carnales? O sea, no son metralladoras, no son pistolas, no son machetes, sino las armas de nuestra milicia, dicen, no son carnales. O sea que no es ninguna arma de este mundo, sino que son poderosas en Dios. ¿Escuchó? Poderosas ¿en qué? En Dios. Y luego dice, para la destrucción de fortalezas. ¿A qué fortalezas se refiere? En la Biblia, cuando habla de las fortalezas, piense en castillos medievales. ¿Se acuerdan de esos castillos medievales? Esos imponentes castillos que hacían que la principal propósito de hacer un castillo era para evitar que alguien se metiera a ese lugar. O sea, tenían varios muros, tenían a veces agua alrededor, a veces hasta ponían animales peligrosos para que nadie se atreviera a pasar adentro del castillo. Entonces, una fortaleza espiritual, hermanos, son castillos o son montañas o son gigantes que el enemigo pone para mantener al cristiano y para mantener a la iglesia atada en cierta posición. Hace tiempo me decía un hermano y hablábamos y me decía, pastor, yo siempre trato de servir al Señor, quiero tener una relación bien importante con el Señor y sabe, comienzo a buscar del Señor, comienzo a caminar en esa, podemos decir en ese nivel espiritual, pero en un par de días, pum, algo me pasa, caigo al suelo y después estoy en el suelo otra vez. Me vuelvo a levantar y me vuelve a pasar lo mismo. Me decía, como que hay algo, él me decía estas palabras, como que hay algo que cuando me levanto me tira al suelo otra vez. Hermano, esa es una fortaleza espiritual. Es como cuando una iglesia quiere crecer y cuando llega a cierto nivel pasa algo, la rompe y la divide y ya no pasa más allá. Eso se llama una fortaleza espiritual. ¿Y eso cómo lo vamos a destruir? No lo vamos a destruir, escúcheme bien, con las armas de esta tierra. No nos vamos a agarrar a escobazos. Amén, no nos vamos a agarrar a puñetazos, sino que dice que esto se combate con armas que son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? Destrucción de fortalezas. Por esa razón necesitamos los dones. Mire, el apóstol Pablo dijo también lo siguiente, Efesios capítulo 6 versículo 4, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contra seres humanos o personas de este mundo. Es lo que dijo el apóstol Pablo. Él se lo está diciendo a la iglesia, se lo está diciendo a usted y me lo está diciendo a mí. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino, mire, lo que va a mencionar a partir de ese momento es la organización del reino de las tinieblas. Ponga atención a eso. ¿Cómo está organizado el reino de las tinieblas? Hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huésped espiritual de maldad en las regiones celestes.
Él está hablando que así como un ejército está organizado en generales, capitanes y todo ese montón de personajes, de la misma manera el infierno está organizado. Y hay regiones que son gobernadas por un demonio principal. Ese demonio principal tiene otros subalternos y así hasta que llega al soldado raso, a los demonios rasos. Así está organizado. Y nosotros, la iglesia, tenemos que darnos cuenta de que esto es bíblico, que esto no es algo que solamente fue para el primer siglo de nuestra época, sino que aún está vigente todavía para nuestra época. Entonces, por lo tanto, tomemos esos dos textos, hay muchos más, pero por lo tanto, nosotros podemos entonces argumentar que este día es tan necesario que la iglesia retome nuevamente los dones espirituales que el Señor dejó, que la iglesia nuevamente pueda edificarse a través de esto, que la iglesia pueda tener victoria sobre el mundo a través de esto, y que si la iglesia no está alcanzando, no está destruyendo las fortalezas de maldad, no está rompiendo los portones que el infierno muchas veces le pone para que la iglesia no avance, si no estamos destruyendo las obras de Satanás, entonces preguntémonos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón principal? ¿Qué estaremos perdiendo? ¿No estaremos usando las armas? ¿Estaremos haciendo el trabajo que tenemos que hacer? ¿O los de las tinieblas son más poderosos que lo que nosotros tenemos? Tenemos que retomar nuestra posición espiritual para poder hacer el trabajo del Señor. Yo le voy a enseñar este día. Este día, miren, mi intención es explicarle los principales dones y explicarlo uno por uno para que usted aprenda y usted diga, eso yo lo quiero, eso yo lo deseo y quiero usar eso. Pero como repito, esta noche no vamos a entrar a ser bien específicos, sino que hoy le quiero mostrar el panorama general para que usted vea todo lo que hay a disposición, y después de ver el panorama general desde arriba, vamos a comenzar a entrar uno a uno. Nos va a tomar varios miércoles, pero yo quiero enseñarle para que esta iglesia nos levantemos y ocupemos todo ese armamento espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Veamos, y hay varios pasajes de la Biblia. Yo le di ahí una hoja, y en esa hoja que le di hay las diferentes clasificaciones de los diferentes dones que la Biblia habla. Son los principales. Hay muchos más que eso, hermanos. Amén. No crea que voy a ver si está aquí en esta lista el que yo tengo. Eso solamente es una forma de guía, pero puede haber muchos más dones moviéndose. Amén. ¿Está conmigo esta noche? Puede haber muchos más dones moviéndose. Pero entonces hablemos de lo que se conoce como los dones del Espíritu Santo. Y eso se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 8 al versículo número 10, que básicamente nos está hablando de 9 dones que hay para beneficio de la iglesia. Esos dones, escúcheme bien, son para todos los creyentes que han sido bautizados en el Espíritu Santo. Amén. No es porque el pastor le imponga las manos y usted va a recibir estos dones. No, el Espíritu Santo se los da a usted. Pero uno tiene que creer. Si uno no cree, uno jamás lo va a recibir. Entonces es bien necesario que la persona conozca a Jesús como Salvador personal. Lo primero, que haya recibido la llenura, y lo básico es que haya sido bautizado en el Espíritu Santo. Mire lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al versículo 10. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí están diciendo los dones: palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lengua. Comienza a hablar de todos los 9 dones que se le conocen como los dones del Espíritu Santo. Pero como dije, ya vamos a entrar más a profundidad a conocer cada uno de ellos. Pero luego en la hoja que le he dado también
se menciona otra clasificación de dones que están en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6 al versículo número 8, de cómo se le llama. A los estudiosos de la Biblia le han puesto a como los dones del Padre. Y en ese caso son 7 motivaciones básicas e inherentes en cada persona que fueron puestos por nuestro Padre Celestial. En la anterior dijimos que usted lo único que necesita es recibirlo y ya, no necesita nada. Pero en los dones del Padre notamos una cosa. Notamos que, recuerde esto, cada uno de nosotros tiene dones, talentos, habilidades y experiencias. Nadie en este lugar puede decir, yo no sirvo para nada. Usted sirve para algo. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Por favor, a mí no me venga a decir que usted diga, pastor, yo para lo que sirvo es para pasar la vacuum en la iglesia. No, hermano. Hay algo más para usted. Dios puso algo grande en usted. Ahora, ¿cuál es la cuestión o cuál es la principal parte en estos dones? Dios toma tus habilidades naturales y los unge con el Espíritu Santo, resultando en este don espiritual. Amén. Por eso le conoce como los dones del Padre. ¿Para qué? Para que la persona pueda hacer esos dones, los cuales el Señor lo ha llamado a hacer. Por ejemplo, veamos cuáles son según el libro de Romanos capítulo 12. Dice la palabra de Dios, de manera que teniendo diferentes dones, ¿escuchó? Diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, y si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. ¿Se dio cuenta cómo lo va clasificando los dones? ¿Está conmigo esta noche? Miren lo que dice la palabra de Dios. Entonces tenemos los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios 12, los dones del Padre, Romanos capítulo 12, y también hay otra tercera clasificación que le vamos a llamar los dones del Hijo. ¿Por qué razón a esto se le llamó los dones del Hijo? Cuando nosotros leemos el pasaje de Efesios capítulo 4, se dice que Cristo bajó desde arriba de los cielos, se humilló a sí mismo, descendió a las partes más profundas de la tierra, subió nuevamente y dice, y le dio dones a los hombres. Entonces por eso se le conoce como los dones del Hijo. Entonces esos dones del Hijo son, a veces también se le han llamado los ministerios también, y sirven para poder equipar, capacitar y ayudar a la iglesia para que pueda cumplir su misión en esta tierra. Leamos cuáles son. Efesios 4:11. Libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Y él dice, y él mismo, o sea, está hablando de Cristo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí con eso usted tiene una amplia, puede decir, clasificación de diferentes tipos de dones que existen, los dones del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. En la hoja que yo le di, le menciono otros dones. Por ejemplo, 1 Pedro capítulo 4, si acompaña mi 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 al 11, ese no va a salir ahí. Primera carta que escribió Pedro, en su capítulo 4, versículo 7 al versículo 11. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Recuerde que ahí no va a estar. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y versículo 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Ahora, en resumen, ¿qué es lo que está diciendo Pedro? Hay personas que oran, personas que hospedan, personas que predican y personas que sirven.
Amén. ¿Qué más? Jesús también mencionó como por ejemplo personas que por causa del reino no se casan. Eunucos, por ejemplo. Por causa del reino no se casan, no tienen tiempo para eso. Pero tampoco está diciendo que son personas que, así como hoy está de moda, de que le gusta a otro hombre, como a veces se piensa de los eunucos. No, estos son personas normales que simplemente se dedican completamente a Dios, que no tienen tiempo para matrimoniarse o para tener hijos. El martirio también en la Biblia se considera otro don, un don especial, el don del martirio. Así que aún más, podríamos hablar, por ejemplo, la Biblia habla, por ejemplo, de la música. ¿Sabe que la música es un don que viene de Dios? La música fue creada en los cielos, la música es celestial, hermanos. Aunque en esta tierra la han arruinado, pero la música es de origen celestial. La música es uno de los únicos elementos en esta tierra que te penetra hasta lo más profundo del corazón. Y yo siempre me digo esto: música cristiana y música mundana no existe, música es música. ¿Qué es lo que determina lo mundano y lo cristiano? La letra que le ponen. Amén. Porque usted puede escuchar una música y la música que tú escuchas te va a afectar hasta lo más profundo del alma. La música te afecta lo que piensas, lo que sientes y lo que decides. Mire cómo el poder que tiene la música. Por eso es bien importante nosotros pues pensar que cuando aquí estamos cantando al Señor, lo que no solamente importante es la música que lleva, sino cuáles son las palabras que nosotros estamos cantando. Es bien importante poner atención en eso. Y si por algún momento usted oye que una canción que cantamos aquí en la música no glorifica a Dios, díganos para corregirnos en eso, porque la música, la alabanza de oración tiene que ser para glorificar al Señor, solo a Él. Amén. Entonces, ¿qué sucede? La música, hermanos, es un don. Por ejemplo, la Biblia habla de Asaf. Asaf era uno de los conductores más grandes que hubo en el Antiguo Testamento. Él escribió muchos salmos, muchas canciones, hizo instrumentos musicales. Él tenía un don especial para Dios. También se habla de las artes, de ser creativo y construir cosas para Dios, también es un don. Recuerdo que cuando se iba a construir el tabernáculo, Dios ordenó que se hicieran ciertas piezas de oro y que fueran talladas de cierta manera. Y dice que fueron a buscar, trajeron unas personas, pero Moisés oró para que el Espíritu de Jehová descendiera sobre ellos, para que ellos tuvieran la capacidad de hacer todas esas obras de artes tremendas que hicieron. Amén. Mire, o sea, no fue porque simplemente ellos eran habilidosos con la mano, fue el Espíritu de Dios que se movió dentro de ellos. O sea, no quiere decir que porque un cantante canta bonito tiene el Espíritu de Dios, no quiere decir eso. Amén. Sí, lo que sí, cuando alguien canta bonito para glorificar a Dios y atrae a la multitud, no hacia sí mismo, sino hacia Cristo, ese es siervo de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Como le digo, podríamos hablar de muchos más dones, pero dejémoslo por ahí. Retrocedamos un poquito. Entremos y comencemos, como dicen, a aterrizar en nuestra primera pista de aterrizaje. Y nuestra primera pista de aterrizaje es con los dones del Espíritu Santo. Voy a comenzar ahí porque es lo más conocido. Eso es lo que a mí desde chiquito se me enseñó, de lo que era 1 Corintios 12. Lo estudiábamos, lo analizábamos, lo aprendíamos mucho. 1 Corintios capítulo 12 se nos habló de que básicamente hay 9 dones que Pablo está describiéndole a la iglesia en Corintio. Esos 9 dones, hermanos, para poder aprender, para cuestiones de estudio, vamos a hacer 3 tríos. Amén. Dígame el trabalengua. 3 tríos. Amén. 3 tríos. Amén. ¿Por qué razón lo vamos a hacer así? Para poder recordarlo. Por ejemplo, veamos los primeros. Los dones del Espíritu Santo, lo que le vamos a llamar de carácter inspiracional. Amén. Luego antes. Bueno, esto era antes, por ejemplo, otra forma de decir, perdón, me adelanté. Los dones del Espíritu Santo son de carácter inspiracional, los dones del Padre, Romanos 12, de carácter creacional, y los del Hijo, los de Efesios capítulo 4, que son apóstoles, profetas, maestros, son de carácter ministerial. Recuerde, la palabra ministerio significa servir. Servir. Ministerial quiere decir una área de servicio. Ministro, ¿qué quiere decir? Alguien
que sirve. Ministrarte quiere decir servirte. Por favor, no se le olvide eso, que ministro no quiere decir líder. Amén. Lo que pasa que en el mundo así es. Si esta persona dice, esta persona es el ministro de economía, pues claro, es un gran líder. Pero la palabra original es servir. Entonces hoy sí, veamos cuáles son las tres divisiones que cuando hablamos de 1 Corintios 12 acerca de los dones del Espíritu Santo. En primer lugar, los vamos a llamar dones de revelación, dones de poder y dones de inspiración. Los dones de revelación es para saber. Recuerde que la palabra revelar quiere decir quitar el manto de los ojos, quitar el velo de los ojos. La palabra poder significa actuar, pero actuación en el Espíritu Santo. Y los dones de inspiración son aquellos dones que sirven para hablar. Ahora, veamos esto. En primer lugar, ¿cuáles son los dones de revelación? Los dones de revelación, para saber, son aquellos dones que nos revelan cosas ocultas para los hombres, pero que son dadas a conocer por Dios a través de estos dones. O sea, Dios, escuchen bien, Dios lo sabe todo. Dios lo conoce todo. Para Dios no hay un secreto que esté oculto. Ahora, Dios toma de ese poder que Él tiene y utiliza el don de conocimiento o de ciencia, se llaman las dos maneras, de conocimiento, ciencia, ocupa la palabra de sabiduría y ocupa el discernimiento de espíritus. ¿Para qué? Para revelar algo que si no es hecho por eso, permanecerá oculto. Amén. Dios puede revelar lo oculto. Y cuando yo hablo lo oculto, estoy hablando las obras de las tinieblas. Por eso la iglesia necesita moverse en esto, porque la iglesia muchas veces necesita desenmascarar los falsos, escúchame, los falsos lobos que se disfrazan de ovejitas. La iglesia necesita saber entender dónde moverse en luz y escapar de las tinieblas. Ahora, ¿cómo lo hará? Lo hará a través de estos dones de revelación. Estos dones, hermanos, son como los ojos y los oídos de la iglesia. Si la iglesia no los tiene, hermanos, seremos como ciegos, porque recuerden, nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Veamos los siguientes, el siguiente trío. No se aflija que cuando lleguemos le voy a ir hablando uno por uno para que nosotros lo podamos entender bien. Los dones de poder son esos dones para actuar los cuales afectan las leyes naturales y las leyes físicas. Dones de poder donde, como por ejemplo, el don de fe, el don de milagros, el don de sanidades. Son dones, hermanos, que el poder de Dios se mueve de una manera que nosotros no lo llegamos a entender, no lo llegamos a comprender, y como ahí dice, afecta las leyes naturales. Usted dice, esto no puede ser, esto no es así, esto es ilógico lo que está pasando, ilógico, no lo puedo entender. Para adelantarle, por ejemplo, la Biblia habla de un caso que si uno no lo mira a través de estos lentes, uno no lo comprende. ¿Y cuál es el caso? Se recuerda que Josué estaba en una gran batalla, estaba anocheciendo y él sabía y decía, cuando sea de noche el enemigo se va a ir. Y dice que simplemente se paró y le dijo, sol, detente en tal parte, luna, detente en tal parte. En otras palabras, lo que dijo, tierra, deja de rotar. Y dice que así pasó. Fue de día hasta que derrotó a sus enemigos. Dones de poder, dones que afectan las leyes naturales y físicas. ¿Y cree que nosotros podremos hacer estas cosas? Vuelvo a hacer la pregunta nuevamente. ¿Cree que podemos? Yo quiero decirle algo bien importante. Que se puede, se puede. Pero el problema somos nosotros.
que la atmósfera que nos rodea es una atmósfera de incredulidad. Que cuando uno le dice a un enfermo, venga, voy a orar por usted, no, hombre, usted me va a dejar más enfermo. Le dice, hermano, mire, ore. Y ya oré, dice. Le aseguro que si nosotros tuviéramos una atmósfera de milagros, todos creyéramos mucho más. Pero porque no existe eso. Por eso, desde que comenzamos esta serie de doctrinal que hemos venido enseñando del Padre, del Hijo, de la Trinidad y del Espíritu Santo, lo que queremos hacer es que la iglesia despierte nuevamente. Que la iglesia nos atrevamos. Le digo, decía el señor Moody, una tan sola persona que se santifique y crea a Dios puede transformar el mundo entero. Una persona en esta iglesia que llegue a creer con todo su corazón que lo sobrenatural de Dios es para hoy, va a afectarnos a todos. Pero lo que pasa es que no hay. Parecería que la iglesia está viviendo la época del profeta o del sumo sacerdote Elí, cuando Samuel estaba chiquito. Cuando usted lee el libro de 1 Samuel en sus primeros capítulos, dice, y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. Parece de que hoy nosotros tenemos mucha enseñanza, pero poca práctica. Tenemos mucho que hablar del poder de Dios, pero no hay confirmación del poder de Dios. Eso es lo que le está faltando a la iglesia. Y por eso le digo que Australia se ha quedado atrás en esto. Porque tenemos demasiadas. Escuche, Australia es uno de los países donde hay un buen nivel académico y teológico. Hay grandes personas que tienen un conocimiento extraordinario con respecto a la Biblia. Los colegios bíblicos de Australia, hermanos, son uno de los mejores en todo Asia. Y hay muchos que vienen de todas partes de Asia a estudiar aquí y no les importa pagar $50,000 al año. No les importa pagar eso. ¿Por qué? Porque es buenísimo, son buenos a la hora de enseñar. Pero lo que nos está faltando es la demostración del Evangelio. Y por eso muchas personas entran a las iglesias y para comenzar, solo fíjese este comentario que le voy a hacer. Cuando uno dice, vamos a orar por los enfermos, pasen. A veces los que estamos aquí nos quedamos. Bueno, ¿y van a pasar o no van a pasar? O como dijo una vez un predicador, o no fui yo, un predicador lo dijo así. Bueno, parece que en esta iglesia todos están sanos, gloria a Dios, porque en esta iglesia no hay enfermedades, dijo. Yo le digo, cuando terminamos los cultos, o a la hora de que se llama, hay hermanos que quieren oración, este altar se debería abarrotar de muchos hermanos en Cristo pidiendo un milagro para sus vidas. Pero eso no pasa. Preferimos vivir a la manera natural. Preferimos seguir sufriendo, preferimos seguir batallando con nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque nosotros a veces pensamos, no, hombre, es que hoy veo que Oscar no está tan espiritual, mejor que no ore por mí. Oh, no, porque es hermano Ezequiel. No, es que hermano Ezequiel no, él no me gusta como ora. No, sí, y hay personas que me han reclamado, pastor, estoy enojado con usted. ¿Y por qué? Porque usted no oró por mí. Usted mandó a otra persona a orar por mí. Y le digo, pero hermano, le digo yo, no son mis manos, es el Señor quien toca. Hermano, yo te invito que si nosotros queremos entrar a este nivel de ver el poder de todos esos dones moviéndose en la iglesia, es importante que creamos y tengamos esa atmósfera de fe en nuestro corazón. Y terminamos con estos dones de inspiración. Son para hablar, son los que el Espíritu Santo nos lleva a hablar un mensaje de parte de Dios, como profecía, lenguas, interpretación de lenguas. Es algo que el Espíritu Santo quiere hacer dentro de la iglesia y sabe que nosotros podemos convertirnos en la boca del Espíritu Santo. Cuando a través de esto, profecías, lenguas, interpretación de lenguas, ya le voy a explicar en las próximas veces de qué se trata cada uno. En resumen, ¿qué es lo que hemos dicho? Los dones del Espíritu Santo, sí, están en 1 Corintios capítulo 12, versículo 8 al versículo 10. Dones de revelación, ¿para qué sirven? Para saber. Son dones de palabra y conocimiento, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Dones de poder, para actuar fe, milagros y sanidades. Dones de inspiración, para hablar, profecía, lenguas, interpretación de lenguas, todo esto. Vamos a dar hasta ahí.
Yo ya me estoy emocionando mucho. Yo le voy a pedir, póngase de pie, nos tenemos que ir a casa, pero esta noche, pueblo de Dios, hay algo que hacer. La Biblia dice que no hay que ser oidores olvidadizos. Esta semana y fíjese que muchas cosas que Dios habla a mi corazón pasan en momentos bien interesantes. Ya que salió el sol, pues comenzamos a arrancar toda la hierba mala, arrancar todas las cosas que han salido todo este tiempo que ha llovido. A nuestro hermano Pascual le ha pasado muchos milagros a la hora de estar trabajando en la farma. Como que uno tiene más tiempo de conectarse mucho más con Dios. Y un pensamiento que Dios puso en mi corazón decía: por 27 años has estado enseñándole a la iglesia. Y me ponía esto el Espíritu Santo en mi corazón: ¿cuántos años crees que te quedan más? Él decía: Señor, no lo sé. Pero algo que sentí en mi corazón es la urgencia de aprovechar hasta el último momento que tenga. Y yo quiero pedirle, iglesia, muchos de ustedes han tenido la bendición o el castigo de escucharme por 27 años. Algunos de ustedes. Ahí está. Bueno, el hermano Oscar se perdió por lo menos unos 2, 3 años por ahí, se me escapó para Fremantle. Sí. Pero hermanos, ¿qué hacemos con la palabra que se nos entrega? ¿Qué hacemos con la palabra que se nos entrega? A Jeremías dice que el pueblo, a mí me gusta el libro de Jeremías, el pueblo le dijo a Jeremías: nos ha gustado lo que has hablado. Y Jeremías le dice: yo no vengo a cantarles canciones a sus oídos. La palabra de Dios es para que cambiemos. ¿Qué es lo que a mí más levantaría mi corazón? De que usted diga: hay una dimensión espiritual y yo tengo que moverme en esa dimensión espiritual. Tengo que anhelar estas cosas. Yo le voy a explicar después qué son, pero sí debemos de salir de lo natural. Muchos de nosotros estamos peleando en lo natural. Peleamos contra cosas. Comencemos en el trabajo. Usted va a tener muchas oposiciones, muchas guerras, y usted le va a echar la culpa al supervisor, al compañero de trabajo y a otro más. Pero la Biblia nos dice: cambia esa mentalidad. No es el supervisor. No estás peleando contra carne y sangre. Hay otros entes que te están atacando a través de estas personas. ¿Cómo estás luchando la batalla? Enojándote con las personas. Cuando nuestra batalla tiene que ser de carácter espiritual. En tu familia, ¿cuántas cosas están pasando ahorita mismo en tu familia? ¿Y qué hacemos? Huir, no hablar, pelear. El Señor dice: no, pelea con la armadura de Dios, pelea con estas armas. Como iglesia, ¿cómo estamos peleando nuestras batallas como iglesia? Pensamos: no, es que debemos de cambiar esto, queremos cambiar. No, lo que el Señor quiere es que peleemos espiritualmente, que nos metamos el lado espiritual, que entendamos que hay una dimensión del espíritu que es más poderosa que la dimensión de la carne. Eso es lo que el Señor quiere, que tú te muevas a ese nivel. Dios te quiere dar sueños hermosos, te quiere revelar cosas. Dios te quiere dar visiones, cosas que tú dirás: wow, ¿qué es esto que estoy viendo? Dios quiere comenzar a hablar a tu corazón, quiere que tú comiences a oír la voz de Dios. Ya basta de oír la voz del temor y la voz de la duda. Todo el tiempo estamos siendo acompañados por la voz del temor y la voz de la duda, y hasta platicamos con ellos. Sí, así es, sí. No, si de verdad yo soy así. Sí, ¿con quién estás hablando? No, conmigo mismo estoy hablando. De la misma manera, Dios te quiere hablar. Dice: te haré entender el camino, dice. Sobre ti fijaré mis ojos.
Esta noche creo de parte del Espíritu Santo decir: te quiero usar. Quiero usar tu boca, quiero usar tus ojos, quiero usar tus manos, quiero usar tu vida completamente. Pero en la carne no lo vas a poder hacer. En la carne no lo vas a poder hacer. Tú dirás: pero es que yo no he estudiado, no tengo conocimiento. El Señor te dice: es que no es el conocimiento, sino que es mi poder dentro de ti lo que va a hacer la obra en tu vida. Pero tienes que creer esta noche, tienes que creer que lo que no se mira es más real que lo que hoy estamos viendo. La Biblia dice que lo que miramos va a ser perecedero, se va a acabar y no existirá más. Pero lo que no miramos ahora, eso es lo que es eterno y eso es lo que permanecerá para siempre. Y el Señor quiere que nos levantemos en eso, que luchemos a través de esa atmósfera espiritual. Oremos. Padre, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias porque tú nos has enseñado, Señor. Yo, Señor, simplemente he estado aquí parado, pero yo sé, Señor, que tú eres el que ha inspirado cada palabra, Señor. Porque, Señor, tú quieres levantar un ejército, pero un ejército, o llamémosle una nueva generación, con un pensamiento diferente. Una generación que ya no está peleando en la carne, ni que mira las cosas desde el punto de vista carnal, sino que tú quieres levantar en este 2017, como tú manifestaste, quieres ensanchar el corazón de esta iglesia, quieres ensancharle el corazón, quieres hacerle más espacio para mostrarle, Señor, para mostrarle que hay cosas que no estamos viendo, hay cosas que no estamos percibiendo, pero tú quieres abrir nuestros ojos, quieres abrir nuestra mente a esas cosas nuevas. Padre mío, yo ruego, Señor, para que ese espíritu de incredulidad se vaya, Señor. Yo ruego para que ese espíritu de duda se vaya, Señor. Ese espíritu de temor se vaya. La palabra de Dios dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Señor, yo pido, Señor, que eso sea una realidad en medio de nosotros, Señor. Que esta noche, Señor, oh Señor, a partir de este momento, yo pido una investidura especial, una investidura poderosa, Señor, una investidura grandiosa sobre cada creyente, los que estamos aquí, Señor. Mándanos ese manto de investidura, Señor, ese manto de poder, Señor. Queremos vivir vidas victoriosas en los trabajos, en la familia, en la iglesia, Señor, en la calle, Señor. Ya no queremos, Señor, movernos bajo esa forma de la carne, Señor, los pensamientos carnales, Señor, y las motivaciones de esa carne que tenemos, sino que queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Por eso ahora mismo yo pido llenura de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven, 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 ven. Espíritu Santo, desciende, Señor, poderoso, desciende sobre cada persona y bautiza con tu Espíritu Santo aquellos que no han sido llenos, Señor, que comiencen con esa primera evidencia de nuevas lenguas, Señor, y luego todas esas evidencias de los dones se comiencen a dar, Padre, en el nombre de Jesús. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios. Ya nos vamos, pero dame estos 5 minutos para adorar a Dios. Adórale en espíritu y verdad.